Muy bien, queridos hermanos, primeramente es importante que nosotros pudiéramos basar, como lo hice en una exposición anterior, resumiendo en un texto, Apocalipsis 17:14, creo yo que es el texto que resume todo el libro de Apocalipsis y dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son los llamados, escogidos y fieles. O sea que nosotros podemos ver que Apocalipsis resume en este versículo de qué se trata: de una batalla en la cual el ganador es Jesucristo y los que están con Él comparten esa victoria, que es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, desde la perspectiva del Dr. Martyn Lloyd-Jones, según nosotros como Iglesia Bíblica y Reformada, que tenemos nuestras convicciones y tenemos nuestro credo y sabemos y creemos, aún respetando las distintas denominaciones, voy a exponer esta palabra sabiendo de que hay hermanos que van a escuchar y que seguramente no tienen la misma orientación que nosotros como iglesia, pero las comparto para todos aquellos, tanto para hermanos de nuestra congregación como para aquellos que probablemente les sea de ayuda también para poder interpretar y recibir justamente la enseñanza. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea central del libro de Apocalipsis? Primeramente, la palabra Apocalipsis significa revelación, que quiere decir correr el velo, quitar el velo, dar a conocer algo que estaba oculto, que se manifieste. Y justamente Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo. Apocalipsis lo que quiere es dar a conocer la victoria de Cristo y de su iglesia. ¿Cuál es la idea central de Apocalipsis? Es dar a conocer la victoria total, final, de Jesucristo y de su iglesia. Si usted es parte de la iglesia de Cristo, pues debe encontrar en este libro gozo, una gran alegría, una gran paz y consuelo de saber que usted y yo, que formamos parte de la iglesia de Jesucristo, somos victoriosos por medio de Jesucristo. Como lo dijo el apóstol Pablo, sabemos que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que este libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y apunta a señalar, a resaltar la victoria de Cristo y su iglesia sobre todas las fuerzas del mal dirigidas por Satanás y todos los adversarios. Así que, ¿cuál es la idea central de este libro? El libro fue escrito para alentar a los creyentes que estaban siendo perseguidos y atribulados por causa del testimonio de Jesucristo. Acuérdense que la iglesia primitiva comenzó a ser gravemente perseguida, y tal es así que el apóstol Juan fue el único apóstol que murió de anciano, preso en una cárcel en la isla de Patmos, pero los demás fueron todos martirizados de una manera atroz, terrible, quemados, crucificados, aserrados por la mitad, muertos a lanzas, decapitados. Han sufrido realmente muchísimo. Y obviamente que todos los seguidores de la iglesia de Cristo temprana estaban bajo la misma amenaza y muchos de ellos murieron. Entonces fue escrito para afirmar la fe de los hermanos de que Dios los cuidaría a cada uno de ellos a pesar de la furia de Satanás y de todos los intentos de destruir la iglesia de Jesucristo. Usando símbolos y visiones, el escritor, en este caso Juan, que recibe la visión, ilustra claramente el gran triunfo de Jesucristo y su iglesia sobre Satanás y sobre todas sus fuerzas. Proclama la victoria final de Jesucristo a través del juicio final, derrotando el mal, triunfando el bien y anunciando la creación de una tierra nueva y cielos nuevos, donde nosotros gozaremos para siempre con Jesucristo, y es allí a donde vamos. Entonces, la explicación de este libro, según lo que vemos en la exposición, vamos a ver tres cosas importantes. Primero, la escuela de interpretación escatológica. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de escuela de interpretación escatológica. Debemos ver nosotros cuáles son los principios hermenéuticos para poder aplicarlo
en una interpretación correcta del libro de Apocalipsis, y también la última parte es ver cómo es la división de este libro para que nosotros podamos tener con más claridad de qué se trata y cómo nosotros podemos llevar a una interpretación saludable. Muchos han usado Apocalipsis como inspiraciones para películas de ciencia ficción y para escribir novelas y libros, simplemente para poder usar del tenor apocalíptico o el lenguaje profético. Pero ¿cuál es la enseñanza para la iglesia? No nos olvidemos que este libro fue para traer consuelo. Capítulo 1, versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia del Señor Jesucristo. Y allí comienza a escribir lo que él vio. Estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y estando en el día del Señor, en el Espíritu, se presenta toda la visión que luego es escrita en estos capítulos del libro de Apocalipsis. Entonces, lo primero que vamos a ver es la escuela de interpretación escatológica, los principios hermenéuticos y la división del libro de Apocalipsis para poder interpretarlo. Comencemos entonces viendo la escuela de interpretación. Hay distintas escuelas interpretativas. Está la escuela de interpretación preterista, la escuela de interpretación historicista y está la escuela de interpretación futurista. ¿Cuál sería la que nosotros como iglesia abrazamos creyendo conforme a nuestra escatología milenial, a nuestra escatología bíblica y de un cristianismo más antiguo en la cual nosotros podemos ver? Es específicamente la escuela histórica o historicista. Si bien es cierto, hay distintas ramas, pero nosotros vamos a subrayar lo principal de la escuela. Pero, ¿qué diferencia hay? Nosotros como reformados podemos proclamar que nuestra orientación de la interpretación escatológica es historicista, ya que creemos nosotros en el cumplimiento de las profecías apocalípticas y que se van desarrollando a través de toda la historia, y por eso nosotros vemos que la Biblia nos va mostrando todas las cosas que van cumpliéndose en Cristo Jesús y en su iglesia. Sin embargo, los preteristas, la escuela de interpretación preterista, ellos creen específicamente de que todas las profecías fueron cumplidas hasta el año 70 después de Cristo, con la invasión del general Tito, destruyendo los muros de Jerusalén, el templo de Jerusalén y produciendo la gran diáspora judía. Y que lo único que estaría faltando por cumplirse es la parusía, o sea, la segunda venida de Cristo. Cosa que nosotros no vemos esto de acuerdo a la palabra del Señor. Y la otra escuela, la tercera escuela de interpretación escatológica, es la futurista. Y esto esperan que las cosas irán sucediendo en el futuro. Por eso muchas de las cosas dicen que va a pasar en el tiempo final, en la venida de Cristo y posterior a la venida de Cristo, con un reino milenial que se establecerá desde Jerusalén. Este tipo de ejemplo que nosotros podemos ver, tenemos que preguntarnos nosotros por qué los futuristas tienen gran popularidad o muchos cristianos abrazan este tipo de interpretación. Bueno, justamente porque tiene un alto voltaje de interpretación emocional, subjetiva, a través de las interpretaciones de estas figuras. Y por ejemplo, la escuela de interpretación futurista apunta mucho el tema de la bestia, de la marca, todo lo que es el desarrollo de los tiempos finales de una manera que se va a dar, y por eso que hay distintos tipos de especulaciones. Así que lo primero que tenemos que resaltar, hermanos, que Apocalipsis es un libro lleno de principios espirituales, por lo tanto debemos tener cuidado y evitar de alegorizar o usar la interpretación de una manera subjetiva, llevando nosotros a ver o entender de acuerdo a nuestros criterios, sacando quizás del contexto histórico e incluso textual de las distintas interpretaciones. Veamos también ahora lo segundo, que serían los principios hermenéuticos para poder interpretar y leer Apocalipsis de una forma correcta. Existen 4 herramientas importantes que son principios hermenéuticos para poder
entender este libro. El primero, que Apocalipsis es un libro que habla acerca de Cristo y de su iglesia. No es un libro que se refiere a la bestia, al anticristo, al 666, al falso profeta, el dragón y cuantas cosas más. Que pareciera ser que cuando alguien quiere leer Apocalipsis, lo primero que quiere encontrar es las emociones subjetivas que están infladas de imaginaciones y que lo único que hace es crear mayormente confusión. Entonces, este libro es específicamente acerca de Cristo y de su iglesia, advirtiéndole que la iglesia va a padecer, que va a tener momentos muy duros y muy difíciles por causa de la persecución de Satanás, pero que el final es glorioso, es victorioso. ¿Por qué? Porque Jesucristo triunfa y la iglesia recibe justamente la misma victoria que Jesucristo, puesto que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Segundo principio hermenéutico para tener en cuenta es que es un libro de revelación. Hermanos, Apocalipsis es un libro de revelación, no es un libro de confusión. No entiendo por qué muchos terminan confundiéndose con Apocalipsis cuando justamente el libro es revelación, es mostrar, es dar a conocer, es sacar a luz lo que estaba oculto. Entonces, si Juan quisiera que nosotros veamos con claridad las cosas que el Señor les ha revelado, pues entonces el libro se llama justamente Revelación, para que no seamos confundidos, para que no seamos engañados, y sino que seamos personas que podemos abrazar la verdad, evitando caer en las fantasías o en las subjetividades. Allí está muchas veces el peligro que nosotros mismos tenemos cuando leemos cualquier libro, no solo Apocalipsis, puede ser otros libros proféticos como Daniel, como Ezequiel, y poder tener cierto peligro de contextualizar o llevar a una interpretación subjetiva bastante peligrosa. O tal vez con enfocarnos demasiado en los detalles y olvidarnos de que la Biblia siempre tiene una idea principal, un tema importante en el cual nos quiere enseñar el Señor. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es que a través de esta revelación que Juan recibe, la da a conocer por orden del mismo Señor cuando le dijo, escribe lo que vas a ver y dalo a conocer. ¿Quiénes son los que van a recibir esta verdad con gusto, con claridad y con gozo? Los que han nacido de nuevo, puesto que la misma Escritura dice que para el hombre natural las cosas que son espirituales del Señor le es locura, no las puede discernir. Pero para el que es un hijo de Dios, un cristiano, todo lo que ve aquí es gloria de Dios. Tercera herramienta o principio hermenéutico. El primero es que el libro habla acerca de Cristo y su iglesia. El segundo es que es una revelación de Jesucristo, o sea, no trae confusión, sino que trae revelación. Y lo tercero es que es un libro, Apocalipsis es un libro totalmente simbólico. Al ser simbólico, mis hermanos, tenemos que tener la precisión de un cirujano con un bisturí para tomar justamente la lectura de Apocalipsis. Porque el error es que muchos abren la Biblia y omiten este gran punto a tener en cuenta, que Apocalipsis es un libro totalmente simbólico. No es cronológico, sino que vamos a explicar cómo se manifiesta cómo está organizado el libro de Apocalipsis. Hasta su numerología tiene significado simbólico. Entonces, el uso del simbolismo, que vendría a ser claramente una expresión o un género literario, y obviamente las figuras retóricas que se están usando, son, al igual que las parábolas, tienen un sentido muy importante y tienen un objetivo principal. En realidad tiene dos objetivos importantes. Por eso usted habrá visto o habrá leído que Jesús enseñaba por parábolas. Pero los discípulos también dijeron, ¿por qué enseñas por parábolas estas verdades del reino? Y Jesús les respondió, ¿por qué? Porque tiene dos objetivos: ocultar la verdad a algunos y revelar la verdad a otros. Por eso es que nosotros vemos de que el simbolismo tiene esa decodificación de la verdad que se las revela lo que Dios quiere, y a la misma vez ese simbolismo trae como una intencionalidad de ocultar a aquellos a quien no lo ven.
Por eso es que debemos ver nosotros de que aquí hay sabiduría. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y es una sabiduría no de este siglo, no es de este mundo, sino que viene de lo alto. Por eso, mis hermanos, es que vuelvo a decir la importancia que tiene de no entrar en una carrera subjetiva, porque hay muchos hermanos, muchos cristianos de buen corazón, de buen sentir, que aman al Señor, pero a la ignorancia de cómo tratar el libro de Apocalipsis, están cayendo en redes depresivas o de angustia o de gran miedo por todo lo que se está viviendo, y pareciera ser justamente de que este libro no trae lo que debe traer: consuelo, paz y esperanza. Este libro, Apocalipsis, trae para la iglesia consuelo, paz y esperanza. Por eso es que ustedes van a ver que hay muchos símbolos, muchas figuras. No todos los detalles de una parábola son de interpretación literal, como los símbolos no se pueden tomar literalmente. Usted va a encontrar en Apocalipsis que se muestran sellos, candeleros, trompetas, copas, caballos y jinetes, y se transmite la verdad a través de forma simbólica. Uno de los principios y propósitos de este tipo de escritura, porque uno se preguntará, ¿y si es para la iglesia, para traer consuelo, para traer paz y para traer esperanza, por qué directamente no le dice el Señor a Juan que escriba directamente? Bueno, no se olvide que la iglesia temprana, la iglesia primitiva, estaba en plena persecución. Y el uso de las cartas y el envío de las cartas no era con mucha facilidad. Y estas cartas fueron dirigidas a 7 iglesias de Asia Menor, en el cual necesitaban llegar como mensaje a los mensajeros, a los líderes o pastores de cada una de esas iglesias, de las cosas que el Señor observaba y que debían corregir. Por lo tanto, vemos nosotros de que el uso del símbolo, de la figura, de la numerología simbólica, tiene un alto contenido de revelación a través de toda la escritura, porque estos símbolos que se ven en Apocalipsis ya se lo vieron en Daniel, ya se lo vieron en Ezequiel, ya se usa en Zacarías. Vemos permanentemente que la Biblia responde a la Biblia, y no tenemos que ir a ver una película de Hollywood como para tratar de interpretar qué dice la Biblia. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver acá es que hay una clara intencionalidad, que es el cuarto punto de la herramienta de interpretación hermenéutica que necesitamos tener aquí. El primero es que es un libro acerca de Cristo y su iglesia. El segundo, que es un libro de revelación y no de confusión. El tercero, que es un libro totalmente simbólico y que tiene la intención de ocultar y de revelar a quienes el Señor quiere. Y número 4, es un libro para dar ánimo, consuelo y paz a la iglesia que estaba siendo perseguida, atribulada y martirizada. Obviamente, la vigencia de este libro sigue siendo para hoy, porque la iglesia del siglo XXI ya está siendo perseguida, ya está siendo atribulada y ya está siendo martirizada, y aún seguirá siendo. Hoy es un día de gran provocación a Dios. En todo el mundo se ha levantado la bandera multicolor del orgullo gay, y sabemos nosotros que es abominación para el Señor quienes practican tales cosas, pero que dice la palabra del Señor de que la furia de Satanás será contra la iglesia. Acuérdense lo que hemos enseñado del capítulo 12, de que el dragón se paró para devorar al niño apenas naciese, y como no pudo, a este Señor Jesucristo que nació, y no pudo y fracasó en su intento, es entonces en que decidió perseguir a la mujer, que es la iglesia. Entonces, como este es un libro para dar ánimo, para dar consuelo, para traer paz a su pueblo, tiene un propósito pastoral, mis hermanos. Tiene un principio sacerdotal. ¿De qué? De contener, de consolar, de corregir, de disciplinar a la iglesia de las cosas mal que hacemos, de preparar a la iglesia con un ánimo suficiente para soportar los sufrimientos a causa del nombre de Cristo, a causa de la persecución que habrá sobre la iglesia y que la ha habido en la historia, y que la habrá aún mayor todavía en la etapa final del martirio y de la persecución y cárcel de los cristianos por causa de la fe de Jesucristo.
Así que si nosotros vemos que la escuela historicista nos lleva a nosotros a ir viendo el cumplimiento a través del tiempo, cómo la historia respalda cada suceso, si nosotros abrazáramos la interpretación futurista y si nosotros estamos diciendo que el anticristo puede ser Bill Gates o puede ser Soros o puede ser algunos de los que van a levantarse para dominio del mundo, o que la marca de la bestia va a ser un chip, o como era hasta hace unos años el código de barra, yo me pregunto si esa es la interpretación, ¿en qué traería consuelo a la iglesia primitiva si no sabe quién era Bill Gates o qué era un chip o microchips? Entonces es muy subjetivo esa forma de ver. Nosotros hemos visto de que los que han sido sellados por la bestia son los que no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. O sea que la marca de la bestia no es algo que va a ser dentro de poco, que todos ya están preparados, sino que ya viene desde la caída de Adán y desde la expresión de muerte que trajo Caín sobre Abel y todo lo que es pensamiento en contra de Dios. Nimrod levantó su puño contra el cielo y vemos nosotros que la intención del hombre es ir en contra de Dios. Todos los que no son redimidos, los irredentos, todos ellos ya están marcados por la bestia. La frente y la mano derecha significa que Satanás, este sistema mundo, gobierna todo lo que piensa y todo lo que hace. Mas nosotros, los escogidos desde antes de la fundación del mundo, donde el Cordero ya fue inmolado antes de la fundación del mundo por su pueblo, ya estamos sellados por el Espíritu Santo, porque nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida y nuestra frente tiene el nombre y el sello de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ya no hay lugar para ningún otro sello más. Por lo tanto, aquí vemos nosotros los dos primeros principios: la escuela de interpretación, nuestra iglesia, y creemos nosotros que es la forma más correcta, es la escuela interpretativa historicista, y respetando estos cuatro principios hermenéuticos, que Apocalipsis habla acerca de Cristo y de su iglesia. Es un libro de revelación y no de confusión, es un libro totalmente simbólico, no es cronológico, sino que se repite la misma escena desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, reiteradas veces en la Biblia, y que es un libro para dar ánimo, consuelo al pueblo y paz. Es un libro pastoral, es un libro que prepara a la iglesia para soportar firme hasta el final. Ahora veamos las divisiones del libro, y es muy importante porque esto nos va a ayudar mucho a que cada vez que abramos un capítulo de Apocalipsis vamos a ver en qué parte estamos nosotros. Entonces el libro se divide en dos principales partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 vemos nosotros la batalla que tiene la iglesia contra este sistema mundo. Y del capítulo 12 al capítulo 22 vemos la batalla que tiene la iglesia contra las fuerzas diabólicas de las tinieblas. Entonces estas divisiones que nosotros encontramos del capítulo 1 al capítulo 11, encontramos 3 puntos principales, y los 4 puntos restantes los tenemos desde el capítulo 12 al capítulo 22. O sea que nosotros vemos que Apocalipsis está revelado en visiones del mismo suceso, pero de distintos ángulos. Justamente Will Graham, en una de sus exposiciones acerca de este tema, él decía de que esto es como ver un gol en un estadio de fútbol, ¿sí? Uno está viendo en vivo un gol, ¿sí? Y ese gol que lo hace, los toman 7 cámaras de distintas partes del estadio. Cuando hacen la repetición, se puede ver el gol original, pero también se puede ver el mismo gol de distintos ángulos de 7 posiciones. Es como que las 7 cámaras están distribuidas en distintos lugares del estadio, pero filman el mismo gol y se puede ver detalles diferentes que a lo mejor no se percibe inmediatamente. Por ejemplo, en el deporte del fútbol hay un polémico tratamiento que se llama VAR, que es justamente la visualización de una jugada polémica a través de distintas cámaras para poder sacar con precisión qué es lo que realmente sucedió. Bueno, Apocalipsis
narra la historia de Jesucristo con su iglesia. Y el periodo de la narración de Apocalipsis es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, que es el final. Y esto se lo ve 7 veces en los 22 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 22. Pero como tiene 2 divisiones, encontramos del capítulo 1 al capítulo 11, se ve la guerra o la batalla que tiene la iglesia contra este mundo. Pero vemos nosotros del capítulo 12 al capítulo 22 la batalla de la iglesia final contra Satanás y contra todas las fuerzas de las tinieblas. Entonces, ¿qué necesitamos ver nosotros? Es la división, cómo se compone este libro. La primera parte es la batalla de la iglesia contra el mundo. Por eso vemos del capítulo 1 al capítulo 3 que Cristo se presenta como el Señor de la iglesia. Él está caminando entre los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Características que según John Stott dice que son distintos tipos de expresiones o conductas de cristianos a través de todos los tiempos y que se puede dar en forma general o en forma particular. ¿En qué sentido? De que en una iglesia puede haber hermanos que se le ha apagado el amor, que están tolerando ciertas cosas que son indeseables a los ojos de Dios, o que su vida está tibia como la Odisea y que se ha puesto ciega. En fin, podemos ver nosotros de que es la conducta y el carácter de la iglesia. Por eso es que en una observación pastoral, nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, vemos de que habla Juan y le dice, escribe a las iglesias, 7 iglesias en Asia Menor que existieron, hoy ya no existen, son ruinas, algunas ya no existen directamente, pero sí podemos ver que han habido cosas que Dios ha corregido y que sirven para nosotros poder interpretar esa corrección. Porque ¿qué vemos nosotros? Como hemos dicho, al ser una carta que trae consuelo, que trae paz y que trae esperanza, vemos que a quien Dios ama, disciplina y azota a quien recibe por hijo. En las observaciones vemos que Jesús observa a sus iglesias, a las 7 iglesias, número 7 es número de plenitud divina, por lo tanto está hablando de la iglesia de Cristo en todos los tiempos, en todo el mundo, en la cual hay cosas que Jesús observa, que Jesús demanda, que Jesús disciplina, que corrige y que premia y da esperanza de lo que va a recibir al que venciere. Por lo tanto, nosotros vemos que el capítulo 1 y el capítulo 3 se manifiesta justamente a Cristo, se revela a Cristo como el Señor de la iglesia. Pero desde el capítulo 4, que nosotros vemos la adoración celestial, hasta el capítulo 7, nosotros podemos ver allí que Cristo es revelado como el Señor del universo, el que gobierna todo el universo, el único que fue digno de tomar el libro de la mano del Padre, de desatar los sellos, y es el que hace el cumplimiento de toda la voluntad del Padre, de todas las cosas que existen en toda la creación. Cristo es el Señor. Y el capítulo 8 al 11 vemos nosotros que Cristo es revelado como el gran sumo sacerdote delante del Padre, cumpliendo y oficiando para nosotros una intercesión genuina delante de Dios. La segunda parte, que es del capítulo 12 al capítulo 22, encontramos 4 partes principales. La primera es del capítulo 12 al capítulo 14. Que nosotros podemos ver allí justamente el verdadero motivo de la guerra espiritual, que es la batalla entre Satanás, que presenta ante Jesucristo, y Jesucristo es el que sale vencedor, y lo hemos visto nosotros como Satanás levanta a 4, o mejor dicho, Satanás, que es el dragón, a 3 enemigos más que va a manifestar guerra contra la iglesia. Entonces vemos después del capítulo 15 al 16 justamente cómo esta parte está mostrando justamente que esta batalla de la iglesia contra las fuerzas de las tinieblas se pone cada vez más difícil, puesto que comienza a haber una expresión de trompetas y copas que se describen justamente como juicios de parte de Dios a toda la creación, a este mundo,
pero son juicios no destructivos todavía, sino correctivos y de advertencia por causa de su pecado. Y del capítulo 17 al capítulo 19 vemos nosotros que 3 de los 4 principales enemigos que se ven son destruidos y condenados y lanzados al lago de fuego. Justamente vemos nosotros que esos enemigos es la bestia, que es este sistema mundo, que es justamente el que tiene autoridad directamente del dragón, que es Satanás. Vemos también que es lanzado al fuego el falso profeta y la gran ramera o Babilonia la grande. Y el capítulo 20 al 22 estamos viendo nosotros justamente el juicio del gran trono blanco. Es allí condenado y lanzado al fuego Satanás, y viene la gran celebración en la fiesta y las bodas del Cordero en los cielos, y se ve la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que vamos a desarrollar rápidamente estos puntos para poder tener en cuenta, teniendo y recordando siempre que el hilo conductor del tema central de Apocalipsis es que en estos 7 puntos que vamos a ver en el libro es que la victoria del Cordero y de la Iglesia está asegurada, garantizada, y que nosotros, aunque tengamos que sufrir o padecer por causa de Cristo, seremos los que cantaremos el cántico de los redimidos delante del Señor. Hay victoria garantizada para cada uno de los hijos de Dios, aunque aquí tengamos que padecer, aunque aquí tengamos que sufrir, el Señor enjugará las lágrimas de todos nuestros ojos, y solamente Él puede cambiar nuestro lamento en baile y nuestro llanto en risa. Entonces, ¿qué vemos nosotros primeramente? La batalla de Cristo y de la Iglesia, contra este mundo. Esa es la primera parte. Por eso del capítulo 1 al capítulo 3 nos da una visión de Cristo en medio de los candeleros, que es justamente la Iglesia en todos los tiempos, en todo el mundo, al mencionarse como el número 7. Cristo es el Señor de su Iglesia. Es el único que tiene la autoridad para corregir, para demandar, para amonestar, disciplinar y a la vez recompensar a aquellos obedientes que pueden hacer caso al Señor de su voluntad y aplicar justamente en obediencia lo que el Señor les está diciendo. Entonces aprendemos nosotros de estos capítulos, por ejemplo, de que comienza a verse, como decíamos recién, desde la primera venida hasta la segunda venida. Y por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano, Rey de toda la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados por su sangre. ¿Qué relata aquí? De la misión de Jesucristo, que vino a esta tierra con el fin de lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados, y eso lo logró en la cruz del Calvario. Y el versículo 7 vemos la segunda venida, que dice: he aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea que lo que vemos inicialmente capítulo 1 ya está mostrando la visión, que se trata desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, y lo que está haciendo justamente estos capítulos es advertir y corregir a la iglesia las cosas que no está haciendo bien, recompensar lo que están haciendo bien y advertirles justamente del sufrimiento que iban a tener por causa de Cristo. Entonces, enseña a la iglesia para que sea salva por la fe, pero que también por la misma fe pueda abrazar la esperanza de la gloria venidera. El capítulo 4 al 7 nos da una visión diferente, pero del mismo suceso. Y que vemos nosotros aquí es Cristo en el cielo, hallado digno, una visión del Cordero y el León, aquel que es digno justamente, el único digno, de tomar el libro de la mano derecha del Padre y de desatar los sellos, los 7 sellos de Dios. Cristo es el Señor del universo. Al ser Él el único digno, es el único que puede tener autoridad, puesto que Él es el creador, Él es el legislador, Él es el que pone en orden todas las cosas y el que ejecuta la voluntad del Padre.
Él y solo Él tiene autoridad para quebrar los sellos. Solamente Él. Y rige gobierno sobre todo el universo. Antes de enseñar las cosas que iban a suceder, Jesús nos recuerda que Él es el Rey, que Él es el Señor soberano y que está en gobierno de todas las cosas. ¿Qué vemos nosotros en estos capítulos que estamos mencionando? Son 7 sellos. El primer sello se ve justamente al quebrar el sello, se ve a un jinete con un arco en un caballo blanco. Esto claramente hace referencia a Jesucristo, que cabalga portando las buenas noticias del reino de los cielos y que lleva la palabra, y al tener el arco en su mano está mostrando de que justamente a causa del evangelio iba a haber división, iba a haber pelea, iba a haber lucha. El segundo sello, cuando el Señor lo quiebra, se ve a un gran jinete, dice, con una espada que montaba en un caballo rojo. Y esto representa justamente a la persecución y al martirio que la iglesia desde Jerusalén comenzó a vivir hasta el día de hoy sobre todos los que por la fe en Cristo son perseguidos. Y mis hermanos, esto está mostrando que el dolor y el sufrimiento y el padecimiento no es algo nuevo, sino que algo que siempre ha estado predicho, anunciado, y justamente para que nuestra fe no decaiga, para que nos mantengamos firmes, puesto que el Señor es el que nos preserva hasta el final. Por eso es que nosotros podemos estar confiados en el Señor. El tercer sello, cuando es quebrado, se ve un jinete con una balanza y el que lo montaba sobre un caballo negro. Esto representaba justamente el sufrimiento que a causa del Evangelio los cristianos desde el primer siglo y a través de la historia han padecido mucha pobreza los creyentes por causa de esta batalla. Rechazados. Hebreos 11 dice cuál fue la condición de muchos de ellos. Pobres, errantes, indigentes, yendo de aquí para allá sin tener que comer, que alimentarse, pero portadores de un tesoro que nadie podía tener, ninguna bóveda, ningún banco con la máxima seguridad. Ese tesoro estaba en vaso de barro que somos nosotros. Por esa razón, mis hermanos, podemos ver que el Señor está quebrando los sellos porque en su voluntad está permitiendo cada una de estas cosas, porque va a ser glorificado su nombre a través de cada victoria que la iglesia vaya teniendo en este mundo. Por eso es que la batalla es la iglesia contra el mundo, la persecución que se da. El cuarto sello es el jinete que se llama muerte, que monta un caballo amarillo y que literalmente representa y simboliza todas las guerras que han habido por causa de Cristo y las que seguirán habiendo hasta el final, la guerra y la gran batalla final que se la conoce aquí como Armagedón, que es justamente la parte donde somos redimidos, librados totalmente por la parucía, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El quinto sello se ve una visión de las almas de los mártires que están en el cielo pidiendo la justicia y la venganza por sus muertes. Y por eso vemos nosotros que aquí hay una esperanza incluso para los que están ya en la presencia del Señor, de que el Señor es el que en su juicio final dará a cada uno el pago de sus obras. Y por eso es que vemos nosotros que hay las almas de los mártires alrededor del trono esperando el tiempo específico del Señor. El sexto sello se ve una imagen de un juicio sobre los enemigos de la iglesia. Los adversarios dice que buscarán la muerte y no la hallarán por lo terrible de este juicio. Otra vez vemos nosotros que cada trompeta y cada sello que va quebrándose se ve otra vez desde el principio hasta el final, porque justamente el séptimo sello que se quiebra da lugar a las 7 trompetas que ahora vienen. Como verá, 7 iglesias, 7 sellos, ahora 7 trompetas, luego vendrán 7 copas. Es exactamente la misma historia, el mismo gol, visto por distintas cámaras, que se puede ver los distintos detalles, en la cual trae consuelo, paz y esperanza, porque aunque haya momentos de aflicción,
La iglesia triunfa porque Jesucristo triunfa y triunfó, y nosotros viviremos esa victoria también. Así que los 7 sellos advierten todos los sufrimientos que los cristianos tendrán que soportar entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Para aquellos que les gusta la historia, podrán ver o leer lo que es historia del cristianismo y se darán cuenta de que la iglesia de Cristo ha sido el centro de todo ataque y todo el odio de Satanás y de este mundo, y justamente pareciera ser que los brazos y las manos de los cristianos se debilitan y muchos flaquean y muchos caen, pero hermanos, la palabra dice que nosotros nos volvemos a levantar por las fuerzas del Señor en nosotros. Porque si alguien está cansado ya de este mundo, si está viendo cómo avasalla este mundo, ya no hay respeto, ya no hay cuidado, la promiscuidad está avanzando, vemos que se está legalizando todo lo que es prohibido ante los ojos de Dios, tal y cual el cumplimiento de Isaías 5, que a lo malo le llaman bueno, a la luz tinieblas. Si alguien dirá, ¿dónde existirá un país? ¿Dónde existirá una nación que uno pueda ir y donde no haya nada de estas cosas? Pero tengo una buena noticia, hermano. Hay un país, hay una nación, hay una patria donde no hay nada de esto. Y esa es la nación santa, redimida y comprada por el Señor Jesucristo. Y hacia allí vamos. La pregunta es si usted tiene o no tiene la seguridad que irá a ese lugar. Por eso es que nosotros nos alentamos, porque en el capítulo 7 de Apocalipsis aparece los 144.000 sellados. Este capítulo es nuestra fuerza, nuestra esperanza. En medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento, aparece en el capítulo 7 una belleza. ¿Cuál es? La esperanza que solamente los hijos de Dios podemos tener. Los 144.000 sellados por Dios y para Dios en medio de las adversidades. ¿Escuchó? Sellados por Dios y para Dios en medio de las adversidades. ¿Quiénes son estos 144.000? Que muchos han tenido despistes por interpretar literalmente o buscar de alguna forma subjetiva. Pero 144.000 es un número profético y también simbólico, puesto que hace referencia a las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, o sea, del Antiguo y Nuevo Testamento. Vemos nosotros que suman ese múltiplo 12 por 12, 144. Y 1000 es el 10 elevado al cubo, por lo tanto está mostrando la totalidad de los escogidos de Dios desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Todos los que pertenecen a la fe de Abraham, ¿sí? Desde Hebreos capítulo 11 dice que el primer miembro de la iglesia de Cristo fue el que se lo menciona, que por la fe Abel presentó un mejor altar que Caín. Por lo tanto, Abel es nuestro hermano y lo veremos en la gloria también. Pero desde Abel hasta el último que se salve en este tiempo, todos ellos forman parte de ese gran número, los 144.000 que fueron sellados por Dios. No hay lugar para ningún sello de la bestia para nosotros. Descansen en el Señor, confíen en el Señor. Aunque ya hay chips que se están implantando, esta semana salió en la televisión y cuántas cosas, mis hermanos, nada de eso es lo que dice la palabra. La palabra dice que no existe ninguna cosa creada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No existe nada, ni siquiera principado ni potestades. O sea que usted cree que un chip o una marca, un tatuaje va a ser el derrape de tu vida espiritual para ir al infierno. No, mis hermanos. Tu nombre, mi nombre, están escritos en el libro de la vida del Cordero, dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Hermanos queridos, no hay posibilidad para el que cree en la palabra del Señor que pueda ser sellado, marcado y tirado al infierno cuando usted y yo ya tenemos el sello de nuestro Señor Jesucristo, sellado por el Espíritu Santo, como posesión de la redención adquirida. Por eso, mis hermanos, es que
Estos 144.000 habla de la plenitud de los escogidos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que están destinados a salvación por los méritos ya logrados de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que el capítulo 7 es una descripción de todos los glorificados en el cielo, ya sean judíos o gentiles, salvados por Jesucristo, de todas las naciones, lenguas, pueblos, tribus, de todo el mundo, de todos los tiempos, y en eso nos gozamos. La tercera parte encontramos nosotros del capítulo 8 al capítulo 11. Es una clara imagen gloriosa de Cristo como sumo sacerdote, puesto que aquí vemos cómo Él toma todas nuestras peticiones, todas las oraciones de los santos, y todas ellas son puestas en una copa y llevadas con incienso por los ángeles y derramadas ante el trono de Dios. Bueno, nuestro sumo sacerdote es el único que intercede por nosotros delante del Padre. Por eso es que nosotros somos aceptos en el amado. Y como respuesta, si nuestras oraciones no llegan al cielo raso y quedan acá, no son simples palabras monologueadas para que nosotros nos convenzamos que estamos orando. Hermanos, nuestras oraciones a lo mejor no llegan a oído del presidente o de un gobernante o de tu jefe de trabajo. Nuestras oraciones llegan al mismísimo trono de la gracia, donde hallamos gracia y oportuno socorro, donde nuestras oraciones están entrando al palacio real del Rey de Reyes y Señor de Señores, a vista y presencia de toda esa nube de testigos, que nosotros como hijos de Dios podemos hablar directamente al Señor y Él nos oye, mis hermanos. Por esa razón es que como resultado de nuestras llevadas por Jesucristo delante del Padre con incienso en sus copas y derramada en el trono, la respuesta del Señor a las oraciones de los santos son 7 trompetas, 7 toques de trompeta. Y cada una de esas trompetas, ¿qué simbolizan? Son advertencias divinas y juicios, porque la iglesia está sufriendo en este mundo. Está siendo perseguida, está siendo martirizada, está siendo vituperada, está siendo injuriada, está padeciendo hambre, está padeciendo persecución, y la risa de este mundo y la fiesta de Babilonia y el cáliz de la ramera que toma y se embriaga del vino de los mártires no queda sin la respuesta del Señor. Como respuesta a las oraciones de la iglesia, las 7 trompetas son advertencias y juicios para que se arrepientan por causa del martirio y el sufrimiento de la iglesia. Así que los incrédulos, aquellos adversarios del Señor, los que son opositores, enemigos de la cruz, enemigos de la iglesia, enemigos de la palabra, los que no quieren saber nada, los que resisten al Señor, son aquellos que las trompetas serán para ellos juicios parciales, aún no definitivos, aún no destructivos, pero calamidades que traerán justamente gran terror, profundo terror, pero aún así no se arrepintieron, dice la palabra. Por eso veamos nosotros, la primera trompeta manifiesta granizo y fuego con sangre sobre la tierra. Esto está hablando de desastres naturales. Lo han habido, los hubo y habrá peores. Desastres naturales. ¿Sabe cuándo se llenaron las iglesias en Chile o Indonesia o lugares cuando hubo maremotos, terremotos? Pero todo era por miedo. Cuando alguien busca a Jesucristo por motivos equivocados, dura poco. Si alguien va a buscar a Cristo es porque ha sido convencido de sus pecados, de sus delitos, y va a buscar la cruz en arrepentimiento. Pero ¿saben cuántas personas a causa de los desastres naturales por el miedo van a buscar las cosas de Dios, pero no duran mucho? La primera trompeta justamente habla de calamidades naturales. La segunda trompeta son calamidades sobre el mar, porque Dios envía sus juicios. Y también se representa en tsunamis, en grandes contaminaciones y cuantas cosas más, como la tercera trompeta, la contaminación de las aguas, de los mares, de los ríos. El agua que se puede beber está siendo contaminada.
está siendo terminada en este planeta Tierra. Por eso vemos nosotros que las trompetas son advertencias y señales que traen justamente a aquellos que están siendo juzgados y castigados a que se arrepientan. La cuarta trompeta son calamidades en el cielo, en la atmósfera. Usted habrá escuchado hablar de la capa de ozono, del recalentamiento global, de cómo están impactando o amenazando distintos meteoritos, asteroides a golpear la Tierra, y cuántas de estas cosas que trae para muchas personas miedo, desesperación. La quinta trompeta es el avance de la inmoralidad en la sociedad y el ocultismo, mis hermanos. Usted habrá visto que ya estamos relajados, estamos asqueados. Cada vez más la promiscuidad de la homosexualidad, del lesbianismo, la pedofilia, la zoofilia, todo lo que se quiere legalizar. Se quiere legalizar la promiscuidad ante los ojos de Dios. Esta ya es la trompeta quinta que está mostrando cómo es el avance. No hay respeto, no hay temor. Dice Romanos capítulo 1, la culpabilidad, la culpa es del hombre. El hombre es que ha renunciado a Dios y Dios los ha entregado una mente reprobada para hacer todo tipo de cosas que no convienen. Por eso, mis hermanos, aún están a tiempo, pues que nosotros amamos a los seres humanos, pero aborrecemos como Dios aborrece la homosexualidad, la promiscuidad, todo lo que se está patrocinando en el día de hoy. Que el Evangelio de Jesucristo llegue a tiempo, porque, hermanos, muchos estarán confundidos, muchos creerán lo que dicen las masas, pero terminan siendo enemigos y errados justamente por la confusión. Pero hoy es el día de arrepentimiento. Por eso es que las trompetas son chirridos como grandes estridentes, como esos relojes despertadores que había antes, que te despiertan, que te sacuden para salir de ese estado de estupor, de engaño, de adormecimiento. El humanismo y los derechos del hombre están yendo en contra de Dios. Por eso, mis hermanos, la batalla es encarnecida, pero el poder que tiene la iglesia se llama Evangelio. Y aunque no seamos perfectos, porque somos vasos de barro, el tesoro está en nosotros, que es Jesucristo. La sexta trompeta habla de grandes guerras en la historia y de la humanidad e incluso futuras. Guerras y rumores de guerra, decía el Señor, como señales. Y estas son no solo guerras entre naciones, sino también que hay divisiones entre los hombres y distintos tipos de odio y fastidio. Hermanos, la política ya ha dejado de ser una expresión de arte de gobernar y se ha transformado en una guerra encarnizada entre bandos opuestos, mis hermanos. Cada vez vemos peor las cosas. Hay un odio, es un deseo de matar y de destruir al opositor, al enemigo. Estamos viendo con tanto dolor todo lo que está pasando en las naciones en distintos lugares. Pero esto por causa de ¿qué? Está causando todo esto el hombre que ya no se soporta a sí mismo y no soporta a su prójimo. Qué difícil va a ser amar al prójimo. Qué difícil es amar a tu enemigo. Pero sabes, hermano, si tu copa la llenó el Señor con su amor, pues entonces tenemos amor para dar. Y la mejor forma de expresar amor no es a través de una caricia, de un abrazo, de un beso, sino justamente proclamando el Evangelio de arrepentimiento, que es el pase, el boleto para la vida eterna. Porque quien no tenga ese certificado de que es la sangre de Jesucristo no entrará al reino de los cielos. Y estamos tan cerca, tan pronto, que sería una pena y un dolor que tus familiares no estén allí. Háblales, ora todos los días. Si no te quieren escuchar, el Señor sí te quiere escuchar. ¿Y sabes quién es el que salva? Pues es el Señor. ¿Sabes quién es el que escucha tus oraciones? Es Jesucristo. ¿Sabes quién es el que abre el corazón? Cristo. ¿Sabes quién es el que pone el arrepentimiento y la vida como un regalo para el pecador? Es Jesucristo. Así que si no te quiere escuchar tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tu esposo, si no te quieren escuchar, ¿sabes quién te quiere escuchar? ¿Sabes quién es el que se inclinó a mí y oyó mi clamor? ¿Qué rey se agacharía, ponerse casi de rodillas para escuchar a un vil pecador que está
enlodado en un pozo desesperado. ¡Qué rey! Nadie más que Jesucristo es el único que se inclina y oyó mi clamor y me sacó de la desesperación. Por eso, mi amado hermano, esta es la oportunidad, porque Apocalipsis no es un libro de confusión y de terror, es para traernos consuelo, esperanza, seguridad, ánimo. Oh, mis hermanos, la trompeta se está tocando. La séptima trompeta es la última. ¿Y sabe qué anuncia la última trompeta? El día del Señor. Es el día en el cual se oirá y los cielos se abrirán y vendrá el amado, el glorioso Rey, Señor Jesucristo. Para muchos será terror, para nosotros será el día más glorioso y más esperado. Que nuestro Salvador venga. Cara a cara le veremos. Yo le conoceré, usted le conocerá. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza es tener esta esperanza! Qué lindo es irse a dormir, aunque las deudas te tapen, aunque no haya nada de futuro, que no se vean las cosas peores. Así está el mundo, pero nosotros podemos en paz acostarnos, así mismo dormir, porque solo el Señor me hace vivir con confianza, con esperanza. Por eso, mis hermanos, la última parte de Apocalipsis es que vemos también nosotros desde el capítulo 10 y 11 que dice, hay un librito que debes comer, que es dulce al paladar, pero es amargo al vientre. ¿Pero qué representa esto? Es el Evangelio, hermano. Nosotros, el que recibimos el Evangelio, es tan dulce la gracia del Señor, pero luego se transforma en amargura, no por las palabras, sino por las consecuencias de haberlo recibido. Porque de pronto tu padre, tu madre, en tu casa te odian, tus amigos te odian, el vecindario te odia. Y sabes, hermano, viene ese lamento, pero ese lamento no es eterno, es temporal, es breve, es momentáneo, porque viene la gloria venidera. Hoy lloras aquí, sufres aquí, pero reirás de gozo en la gloria eterna del Padre. Por eso es que vemos nosotros estas dos imágenes ilustrativas de la iglesia, y el capítulo 11 nos muestra dos testigos. Estos representan a los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estos son los que representan a la ley y la gracia que nos orienta a la cruz de Cristo. Estos representan los dos ungidos. Los únicos dos que son ungidos son los reyes y los sacerdotes. ¿Y sabe que fuimos nosotros hechos por la redención de Cristo? Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ungidos. La iglesia de Cristo está presente aquí. Por eso, mis hermanos, una vez más vemos que Apocalipsis no habla de Godzilla, no habla de un monstruo que nos da miedo. Habla de Cristo y su victoria, y la iglesia compartiendo la victoria de Cristo. Por eso es que desarrollamos esta segunda parte, que es la batalla de la iglesia contra Satanás y las fuerzas de las tinieblas. Y ya vimos en el capítulo 12 al 14 de cómo la guerra se pone encarnizada. Al no poder Satanás destruir a Jesucristo, porque se paró para destruir al niño, devorar al niño apenas nazca, no pudo impedir que nazca, no pudo impedir su ministerio, no pudo impedir su santidad, tentándolo varias veces, no pudo impedir que suba a la cruz, no pudo impedir que resucite, no pudo impedir que suba y se siente en el trono de la gloria. Satanás es un fracaso, fracasó. ¿Tiene autoridad? Todavía la tiene, si es que el Padre le permite, sobre alguno de nosotros. Pero, mis hermanos, como no pudo con Cristo, la furia desencadenada es contra la iglesia, contra usted y contra mí. Te odia a ti, me odia a mí. Te quiere matar a ti, me quiere matar a mí. Pero ¿sabes por qué no puede? Porque los engendrados de Dios, el maligno, no los toca. Y si hemos de morir por causa de Cristo, pues para Dios morimos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, porque la muerte ya no es un problema para nosotros. Así que Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, el engañador, el acusador, en su furia de no poder haber destruido a Cristo, va en contra de la iglesia, pero maquina y levanta 3 enemigos más. El dragón, que es Satanás, la primera bestia, que es
justamente el gobierno, todo el poder del gobierno del mundo, que es el gobierno anticristo, es la primera bestia que recibe autoridad de Satanás, y luego el falso profeta que viene engañando, seduciendo para que abraces todo lo que el mundo te dice. Por eso los cristianos arrastrados por ideologías humanistas, ideologías políticas, partidarias, los cristianos están embobados con el mundo. Ay, hermanos queridos, el falso profeta habla como dragón, pero tiene cuernos de cordero, parece inofensivo. Pero sabes, el tercer enemigo, no solo la bestia, no solo el falso profeta, sino que aparece ahora Babilonia, que es la gran ramera, la madre de todas las rameras, donde te lleva a disfrutar de todo lo que este mundo te ofrece para sacarte de tu línea. Todo lo que es confort, placer, seducción, todo lo que es lo que quieres abrazar, aún las riquezas y todo lo que este mundo te dice, yo todo esto te daré si postrado me adorares. A esos tres enemigos, Satanás los inspiró para destruirte a ti y destruirme a mí. Pero también Juan vuelve en el capítulo 14 a mencionar la victoria de los 144.000. ¡Qué belleza! Cada vez que pareciera ser que ya la iglesia está a punto de sucumbir, a punto de terminar, cuando pareciera que ya no da más y que Satanás la tiene cercada, bueno, después mire, dice, en el cielo había un cántico, el Cordero estaba de pie. ¿Sabe lo que es el Cordero de pie? En gozo, en plena alegría, escuchando el cántico de los 144.000 sellados por Cristo, que cantaban un cántico que nadie podía aprenderlo, nadie más que ellos los cantaban, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los serafines, ni los querubines, no pueden cantar, ellos solamente pueden admirar. ¿Por qué? Porque este cántico es el cántico de los redimidos, los que estuvieron esclavos en las cárceles oscuras, delictiva, putrefacta del pecado de Satanás, y fueron librados por la preciosa sangre de Jesucristo. Somos los únicos que podemos cantar. Y ya expliqué lo que son 144.000. Todos los salvados, todos los escogidos desde antes de la fundación del mundo, todos los del antiguo y nuevo pacto, formamos la iglesia de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, del capítulo 15 al 16 se ve una visión de Cristo, el Cordero en el cielo, junto a los redimidos, cantando el cántico de Moisés. El cántico de Moisés, qué lindo, porque justamente el cántico de Moisés dice, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, y verdaderos son todos tus caminos, Rey de los santos. ¿Se imaginan cantando la multitud, millares de redimidos? Rey de los santos, Rey de los santos, todo, Dios Todopoderoso, todos tus juicios son justos y verdaderos, todos tus caminos. Gracias por habernos llevado a la verdad, mi Señor. Por eso, hermanos, luego de que se canta, las 7 copas comienzan a derramarse, y esto ya no es como las trompetas, ahora ellos son juicios finales. Juan ofrece una visión de consuelo a la iglesia, de seguridad, de que a pesar de que los juicios están empezando a venir, la iglesia seguirá cantando alabanzas, porque, mis hermanos, el día está llegando. Por eso, mis hermanos, las trompetas y las copas describen lo mismo: destrucción, calamidad y distintas cosas, pero las primeras son advertencias y las copas ahora ya son definitivas. Ya no es parcial, ahora es total, porque este mundo será destruido por su pecado. Y esa palabra destruido significa será renovado, transformado, glorificado, como seremos nosotros transformados, renovados, glorificados a la imagen de Cristo. Esa es la promesa. Por eso es que del capítulo 17 al 19 se ve la condenación de estos 3 principales enemigos. La caída de la gran ramera, Babilonia, la que se jactaba por las riquezas, el poder, los placeres, la destrucción. Ha caído Babilonia.
Y se ve claramente en los capítulos que siguen del capítulo 18, esa caída, ese lamento, ese llanto, y justamente en el capítulo 19 se ve la alabanza. Otra vez vuelve a terminar la primera parte y ya viene el final. ¿Cómo termina siempre la historia? En alegría, en alabanza, en gozo, en risa. ¿Cómo termina siempre? Siempre termina bien, siempre termina bien, siempre termina bien. ¿Estamos mal hoy? Bueno, vamos a terminar bien. ¿Hoy sufres? Vamos a reírnos. ¿Hoy lloras? Vamos a gozarnos. Mis hermanos, nuestra historia, la historia que Cristo nos está llevando, es la que el Padre soberana y libremente la escribió desde delante de la fundación del mundo, y nosotros terminamos muy bien. Por eso, mis hermanos, capítulo 20 y capítulo 22, ya vemos nosotros el final. Vuelve otra vez a empezar todo. Otra vez resalta los 1000 años, ese capítulo polémico, medio tenso, en distintas interpretaciones. Acá vemos nosotros la victoria de Jesucristo, ese ángel que descendió con la llave y la gran cadena para atar al gran dragón, que ya sabemos quién es Jesucristo. Narra de la victoria de Jesucristo cuando vino por primera vez, ató al diablo por 1000 años, que es un tiempo determinado, no es literal, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás está atado para engañar, no puede engañar, pero la verdad del Evangelio está siendo predicada. Por eso es que lo único que no puede hacer es engañar. Pero cuando el tiempo se cumpla, saldrá otra vez a buscar, a eliminar a la iglesia, pero allí es donde vendrá justamente el final. El resplandor de Jesucristo terminará para siempre con Satanás, la serpiente. Por eso es que el capítulo 20, versículo 11, habla del juicio del gran trono blanco. Otra vez, allí el final y el destino eterno para Satanás y todos los adversarios, y para los gloriosos hijos de Dios que entrarán al gozo eterno del Padre. ¿Cómo termina? Capítulo 21 al 22, un cielo nuevo, una tierra nueva. Hermanos, es el cumplimiento, es el lugar, es el Edén planificado por Dios y perfeccionado por Dios. Un Edén, una santa ciudad, un mundo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo. El lugar del cumplimiento, porque mis hermanos, el versículo 5 del capítulo 21 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Saben lo que va a hacer ver esta tierra nueva? Con sus bosques, con sus montañas, con sus ríos, con sus mares, un cielo nuevo, con sus atmósferas nuevas, todo nuevo. Porque, hermanos, si usted cree que vamos a estar arriba en una nube tocando el arpa para toda la eternidad, pues no entendió lo que dice la Biblia. La tierra nueva tendrá tanta gloria que se le llama cielos, pero nosotros viviremos con Cristo en esta tierra glorificada. Y no solo una tierra nueva, sino una santa ciudad, bella, preciosa. Por eso dice versículo 6, y me dijo: hecho está. No será hecho, está hecho. Por eso es que no hay otro Dios como nuestro Dios. Nadie se compara a Él, porque todos comienzan para terminar, pero Dios termina para luego empezar. Porque dice: ¿qué Dios hay como yo? Isaías 46, 9 y 10. Que anuncio el final desde el principio. Todo está hecho. ¿Cómo termina? Capítulo 22. Ya no hay ningún otro mensaje más que te pueda traer esperanza. No sé qué estás esperando. ¿Cuál mensaje más? ¿No te sacia la palabra? ¿No crees en esta historia? ¿Qué crees que te va a traer salvación? Ya no hay nada más para agregarle. Por eso dice el versículo 11 del capítulo 22, el que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. ¿Saben por qué? Porque ya está todo hecho. Mis hermanos, lo que termina Apocalipsis es con la expresión de consuelo, de gozo, de paz
y de gran esperanza que la iglesia sufriente en aquel momento y hoy nos unimos todos en el mismo clamor de gozo. Justamente cuando dice versículo 17, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de las profecías de este libro. Si alguno añade algo de estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están sobre este libro. Así que el que da testimonio dice esto: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor. Señor Jesús, ven pronto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Apocalipsis, hermano, no es para andar teniendo miedo. No es para que se ande imaginando cosas, hermano. Si tuvieras que recibir una carta de tu papá que te ama y está sufriendo, debería tener este tenor: que nos dé paz, que nos dé consuelo. Como esa canción que dice, estoy bien, tengo paz con mi Dios. No importa lo que venga, no importa lo que pase, mi nombre está escrito en tu libro de la vida, Señor. Y cuando tú me llames a mi nombre, yo feliz responderé. Que Dios te bendiga y que traigas consuelo y gran gozo, porque sabes, esta historia es la más bella que se podría haber contado. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por no pagarnos conforme a nuestros pecados e iniquidades. Gracias, Señor, por darnos la vida eterna. Gracias por darnos tu vida eterna, tu vida que derramaste en la cruz y que la levantaste triunfante de la muerte, es la que tú nos has regalado. Y hoy tenemos tu vida. Por eso es que somos inseparables, por eso es que somos aceptos delante del Padre, por eso es que somos herederos juntamente contigo de todo, aún sin merecerlo. Oh, qué amor, qué inmenso amor el de mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por tu gran misericordia. Oramos por nuestros hermanos alejados que están enfriados. Oramos por nuestros hermanos. Y si me estás escuchando alguna vez, escuchas, vuelve al Señor. Vuelve a Cristo. No hay vida separado de Él. Aunque te llames aburrido, o que te digan que estás engañado, o que te digan que estás mal viviendo tu vida, no escuches al dragón, no escuches a la bestia, no escuches al falso profeta, no tomes del vino de la ramera. Mira a Cristo y ven a Él urgente, ahora mismo. Que el Señor te bendiga. Amén.